En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a sábado, empecemos el día de la mano del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje. Lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que se nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y directamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que se plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día para siempre en tu Inmaculado Corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser, de todas aquellas personas que me has encomendado, mi esposa, hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares, y los que no son hermanos, amigos y familiares, pero forman parte del pueblo bendito de Dios, cuídalos, protégelos y bendícelos como hijos, como cosa, como propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy, sábado, habla que tu siervo escucha. Isaías capítulo 30, versículo del 19 al 21 y del 23 al 26. Esto dice el Señor, el Santo de Israel. Pueblo de Seón que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, se apiadará de ti al oír tu gemido, apenas te oiga te responderá. Aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la opresión, ya no se esconderá tu maestro. Tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a tu espalda que te dice, este es el camino, camina por él. Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo, y el grano cosechado en el campo será abundante y suculento. Aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas, los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con pala y con rastrillo. En toda montaña, en toda alta montaña, en toda colina elevada habrá canales y cauces de agua, el día de la gran matanza, cuando caigan las torres. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor como la luz de 7 días, cuando el Señor venda la herida de su pueblo y cure las llagas de sus golpes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 146, responsorial. Dichosos los que esperan en el Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. Alabar al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne los deportados de Israel. Dichosos los que esperan en el Señor. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Dichosos los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. Mateo capítulo 9, versículo del 6 al 8 y del 1 al 5. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecían de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, las mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor que las mies que mande trabajadores a sus mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con esas instrucciones: ir a las ovejas descarriadas de Israel y proclamar que ha llegado el reino de Dios, curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, arrojar demonios. Gratis habéis recibido, dar gratis. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que esperan en el Señor, creo que era. ¿Qué nos enseña? Pues que como vinimos a esta tierra a
sanar nuestros pecados, a curarlos, tenemos que ir por el camino para esperar el gran día, que es cuando llegue Dios. Cuando llegue, pues, que llegue aquí. Sí, estás bien. Que me estaba pensando, el Salmo es lo que exactamente lo que dices tú. Es un plan que nos muestra la manera de cómo va a ser la salvación y cómo va a ser el reinado. Estos últimos salmos, 145 al 150, pues se puede considerar salmos reales, ¿no? Que hablan de la realeza de Dios, del reinado de Dios, de Cristo nuestro Señor en nuestra vida. Pero también aprendemos que existen dos tipos de espíritu, ¿no? El espíritu de Dios con un propósito de llevarnos al cielo, a la eternidad, y que hay un pueblo que nosotros debimos haber nacido en el cielo, como las estrellas del cielo, pero por el pecado de nuestros padres venimos a caer a este mundo. Pero Dios nos conoce por nombre. Por eso el versículo 2, mira lo que dice, creo. Al Señor que tu siervo escucha. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Él cuenta las estrellas, sabe cuántas estrellas del cielo vinieron a dar a esta tierra por causa del pecado. Y no solamente sabe la cantidad, los nombres, sabe que estamos sufriendo. Sabe que nuestros corazones sufren cada día más por la enfermedad, por el desengaño, por la tristeza de un ser fallecido, porque la necesidad, porque no nos alcanza el dinero, porque no tenemos trabajo, porque no tenemos salud. Siempre hay algo. El diablo aprovecha esto para pisotearnos, pero debemos de poner la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es más fuerte que el diablo. Versículo 3. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Yo solamente necesito ser humilde. Humilde que es todo lo contrario de un soberbio. Que todo lo que yo tengo, hago o poseo es porque mi Señor me lo ha dado. Eso es ser humilde, reconocer la grandeza del Señor. Y a Él le agrada eso. Y cuando Él ve que tu corazón es humilde, no te falta absolutamente nada en la vida. No hay dolor, sufrimiento, tristeza que te haga a ti perder la paz. Porque Dios aplasta a Satanás, aplasta al enemigo. Ese es el poder de Dios. Es el poder de Dios y tenemos que ponerlo en práctica. ¿Y cómo es que Dios va a venir a nuestra vida? ¿Cómo es que Dios tiene ese plan de salvación? Nos lo enseña en el Evangelio. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Tenemos que, primeramente, Jesús dijo, yo soy el pastor, yo soy el redil es la iglesia, yo soy la vid es la iglesia, yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. Jesús es la iglesia, y para curar a todas sus estrellas que están esparcidas por todo el mundo, se hizo iglesia por ti y por mí. Y todas esas estrellas, conforme se van purificando y bautizando, van formando el cuerpo de Cristo nuestro Señor. Y dice Él que fue a todas partes del mundo, a todas las aldeas del mundo. ¿Por qué? Porque Él es católico, es universal, está en el cielo y en la tierra, es universal. Y después de que va todo el mundo, Él se entristece, porque ahora, Señor, que tu siervo escucha. Al ver a la muchedumbre se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. El Señor había puesto la confianza en el ser humano
les permitió que le hicieran un templo y él habitó allí en el primer templo. Después se perdió la presencia de Dios por el pecado de Salomón y nunca más Dios bajó al segundo templo, ya nunca estuvo Dios ahí. Los sacerdotes se pervirtieron. En vez de educar a la gente, abusaban de ellos. Por eso Jesús instituyó nuevos sacerdotes. Según el libro de Hebreos capítulo 7, a diferencia de los de Leví, estos sacerdotes católicos, estos están bajo juramento. Los de Leví no estaban bajo juramento. ¿Cuál juramento? Dice Dios en Hebreos 7, versículo 18 en adelante, dice el juramento de Dios: ustedes serán sacerdotes para toda la vida, porque son sacerdotes conforme a la similitud de Melquisedec, a semejanza de Melquisedec. Dan el pan y el vino. Son sacerdotes que van a ser para toda la eternidad, los sacerdotes católicos. Jesús instituyó su iglesia, ¿para qué? Para que viniera a sanar al mundo. Mira, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces dile a sus discípulos: las mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogar pues al Señor de las mies que mande trabajadores a su mies. Son muchos trabajadores, la mies es mucha, los trabajadores son muy pocos. Hay mucha gente que se está perdiendo, muchos niños que se están quitando la vida, muchos niños que están usados en sacrificios satánicos, muchos niños que son violados, abusados, torturados, mucha gente que son secuestradas, asesinadas, mucha gente que sufre violencia, abuso, bullying. Son muchos, pero los trabajadores son muy pocos. Los que necesitan ir a llevar la palabra de Dios, a decirles: hay un Dios todopoderoso que es más fuerte que ese que te acongoja. Confía en Dios, pon la fe en Dios. Orar a Dios para que nos dé más trabajadores santos, dignos de la voluntad de Dios. Y el versículo del capítulo 10, vas a ver que en el capítulo 10 Dios manda a sus sacerdotes a predicar. Son los sacerdotes que Jesús, que Dios escogió. La mies es mucha, los trabajadores son muy pocos. Y ya cuando los escoge, los va a mandar por el mundo. ¿A qué? Al Señor, que tu siervo escucha. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar demonios, para espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Dos tipos de enfermedad, maligna y física. Ya todos tienen poder, la iglesia, los sacerdotes, porque no son los sacerdotes quienes sacan o expulsan, es Cristo mismo por medio de ellos. El que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y rechaza al que me envió, que es Dios Todopoderoso. Cuando tú haces el acto del sacramento de la comunión, del bautismo, ese es un exorcismo y la gente ni siquiera sabe. ¿Por qué? Porque entra el Espíritu Santo y sale el espíritu de Satanás, el que estaba por el pecado, sale expulsado. Pero para que permanezca afuera, necesitamos terminar la obra, los 7 sacramentos, que es la plenitud, que es la santidad, que es el Espíritu completo. La confirmación nos aleja de Satanás, renunciamos a Satanás y aceptamos a Dios. La confesión, reconocemos nuestros pecados y el diablo ya no tiene poder para con nosotros porque ya no tiene de qué acusarnos. Y en la comunión recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, transformada en carne y sangre por el Espíritu Santo de Dios. Esos son la manera de que Dios expulsa demonios, cura, sana, santifica en la Santa Iglesia Católica. Y cuando ya te santifica, entonces sí, nos pasará lo que Isaías, el plan que estamos esperando. Ahora, Señor, que tu siervo escucha. Esto dice el Señor, el Santo Rosario, el Santo de Israel. Pueblo de Seón, que habitas en Jerusalén. ¿Quién es el pueblo de Seón? ¿Quién es Seón? El Seón en la Biblia significa el reino de Dios. Cristo es el reino de Dios. Y Cristo está dentro de la Jerusalén. ¿Y quién es la Jerusalén? La Virgen María. Ahí está la Jerusalén, ahí está Seón, ahí está todo. Por eso va a hablar de Jerusalén. Ahora, Señor, que tu siervo escucha. Pueblo de Seón, que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar. Se apiadará de ti al oír tu gemido, antes te oiga, te responderá. Aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la opresión, ya no se esconderá tu maestro, tus ojos verán a tu maestro. La Jerusalén nos escucha, es la Virgen María.
porque dentro de María está Dios, está Cristo. Por eso Juan Diego le decía, primeramente en San Juan, ¿por qué la Virgen María nos escucha? Porque nos la dio como madre. Mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Tu mandamiento de Dios, y María lo cumple. Por eso cuando viene lo de Juan Diego está triste porque se está muriendo su tío, y la Virgen le dice, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Qué acaso no estás en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? Entonces, ¿por qué estás triste? Por eso dice la palabra de Dios, te oiré tu sufrimiento, tu dolor. Pero aunque Dios te mandara el pan de amargura, no sentirás dolor. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, podrás verlo a Él, y eso te llenará de alegría. Bienaventurados aquellos que esperan en el Señor. Que así sea, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.